Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mesa de Debate. En esta ocasión eh, conversaremos sobre el pensamiento elitista y iniciamos con la siguiente pregunta. De los teóricos de las élites se dice que son realistas, que recuperan la tradición maquiaveliana para pensar en el poder. ¿Cuáles dirían que son las limitaciones del realismo en política? ¿Qué críticas les podemos formular a este pensamiento? Inicia Víctor. Sí, claro. Pues dejando un poco de lado inicialmente la concepción de realismo que tenemos como el estudio y análisis del Estado moderno como una entidad suprema, es importante regresar a la esencia de esta teoría del realismo, que la podríamos definir como realismo por la perspectiva científica y el análisis de las cosas como son y no como el deber ser. Dicho esto, así haciendo referencia a este segundo concepto, podemos plantear que una principal limitante de este realismo es la concentración que le da al estudio de este estado eh, actual y no tanto dándole interés a lo que este estado podría llegar a ser. Eso considero yo que es la principal limitación que plantea el realismo. Y con eso termino mi intervención. Muy bien. Ahora, si fuera tan amable, Victoria, te cedemos la palabra. Gracias, Miguel. Por mi parte, yo tengo que la concepción del enfoque realista como un mecanismo para ejercer o administrar el poder en su más pura expresión podría llegar a ser peligrosa, ya que al basarse solamente en un enfoque racional, podría llegar a justificar acciones con dudosa moral o simplemente por el hecho de ser lo más objetivo. Si bien se podría argumentar que por el bien común, las decisiones tomadas con este enfoque llevan al Estado a tener una estabilidad, ya que son tomadas con más sentido racional. Sin embargo, estas decisiones pueden llevar a que la estabilidad se ponga en peligro al apelar a los sentimientos de insatisfacción de las masas, lo cual eventualmente no acaba bien. Con eso termino mi intervención. Muchas gracias, Victoria. Te cedemos la palabra, Alejandra. Gracias. Puesto que el realismo político se presenta en formas de puestos de poder, o sea, los gobernantes, de maneras idealizadas, la verdad es que el realismo, aunque sea una forma idealizada de querer hacer las cosas, una manera en la que podríamos ponerle hasta pasos o ingredientes para formar lo que llamaríamos tipo un poder real, en práctica, ese se nota que no se constituye de la misma manera, ¿verdad? Inclusive puede llegar a ser destructiva en su forma de ejercerse o en sus métodos de adquisición de poder, como lo vimos en las lecturas de Mosca. Puesto este poder, digamos, el ejemplo que tenemos limitado o el que yo considero más de nuestra sociedad moderna, al menos en México, es uno que está muy ligado al poder por riqueza. Este poder se ve siempre ligado a cómo la fuerza individual se ve limitada por la colectiva. Entonces, pues por más que un gobierno o un poder quiera de que salir adelante y quiera hacer lo que ellos quieran, si tienen este poder colectivo detrás. Sin embargo, su riqueza siempre seguirá siendo de que más allá de los demás. Y es un realismo, o sea, no podemos zafar esa forma política de lo que tenemos en verdad. Muchas gracias, Alejandra. Pues bueno, ahora yo les voy a compartir mi opinión al respecto. Yo considero que la principal crítica que le podríamos hacer es que, a la luz de la teoría crítica, de hecho, que creo que es bastante útil en este caso, el realismo es un tipo de teoría problem solving, por lo que es explicativa, ya que busca poner en evidencia las dinámicas cíclicas del Estado en relación a las dinámicas sociales de poder. Si bien es bastante pragmática y de corte historicista, lo que le da solidez, su propuesta es, en el mejor de los casos, pobre, ya que carece de una alternativa, además de ignorar un sinnúmero de variables que moldean la política.
Gracias. Gracias, Miguel. Ahora daremos paso a esta segunda sección o pregunta de este debate. Esta segunda sección plantea que el concepto principal de Mosca en su libro, en su capítulo de la clase política, pues principalmente se enfoca a hablar de ella y a ello dedica buena parte de su producción intelectual y cree que esta ciencia política es para generar conocimiento que sea de utilidad para esa misma clase política y encuentra que a lo largo de la historia hay diferentes clases y diferentes modos en que estas clases se constituyen. La pregunta que vamos a abordar es, ¿cuál diríamos que es el principio constitutivo de esta clase política en nuestras sociedades? Te cedo la palabra, Miguel. Muchas gracias. El principio constitutivo, en mi opinión, como ya se leía en las lecturas, es el de la dicotomía del gobernante-gobernado. Pero para ser más precisos, las bases de estas son las de la coordinación y los números. Las élites son una minoría organizada, mientras que las masas son una mayoría desorganizada. Y eso solo que el papel de las primeras es el de generar conocimiento útil para una gobernanza que mantenga el bienestar relativo de la segunda, sin mencionar las consecuencias sociológicas que ambas posiciones tienen en ambos grupos. Si las élites dejan de cumplir con su función organizadora y en esencia protectora, como la clase guerrera de la que surge el modelo, de acuerdo al autor, una nueva la reemplazará, sea que ésta provenga de la mayoría desorganizada o del extranjero. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por tu intervención. Alejandra, te cedo la palabra. Bueno, pues retomando lo que mencionaba Miguel sobre cómo existe esta jerarquía de gobernados y gobernantes, creo que es primordial notar lo que menciona Mosca sobre cómo existe una persona por encima de esta misma jerarquía, la cual a él denomina como el timón del Estado. Este timón del Estado, sin embargo, no es el gobernante que da cara, sigue siendo de que la fuerza detrás del mismo, y es parte de lo que constituye al final del día estas clases políticas, puesto que sigue siendo parte de la élite o de este grupo que denominan como jefe dentro de los mismos, aunque realmente no necesariamente sea una sola persona, pero sí siguen siendo este grupo de personas que están por arriba de los gobernantes, que tienen una como simbiosis en su forma de interactuar y de poder mantener su poder, porque uno requiere los beneficios y las ideologías del otro para poder mantener su poder y sus necesidades dentro del ecosistema de la clase política. Muchas gracias por tu intervención. Te cedo la palabra, Victoria. Gracias, Víctor. Bueno, después de leer el artículo de Mosca, llegué a las conclusiones de que la relación gobernante-gobernados definitivamente es el principio constitutivo y se convirtió en una constante que está presente siempre en la clase política, ya que no importa el tipo de estructura de gobierno establecida, si es una democracia republicana, si es una monarquía, si es una dictadura, siempre serán los gobernados quienes le validen el título de gobernante al gobernante y viceversa. Eso se convierte en una característica esencial de la clase política, ya que una no existe sin la otra. Sin gobernante no hay gobernados y sin gobernados no hay gobernante. Gracias. Gracias por la intervención de todos. Sintetizando todo las intervenciones que mencionaron, podemos llegar a la conclusión que el principio constitutivo fundamental de esta clase política es la relación entre gobernantes y gobernados, esta dicotomía que existe, como mencionó Miguel. Para complementar un poco más esta idea, me gustaría traer otros principios, igual que no son tan superficiales, pero que existen en esta clase política, que son las cualidades que le otorgan cierta superioridad, ya sea material, intelectual o moral, sobre la masa de gobernados a las personas que gobiernan.
Esto se debe principalmente a la educación que reciben estas personas que gobiernan, no necesariamente por su genética. Otra cualidad o principio constitutivo es el valor militar que se encuentra concentrada en estas manos, y también la concentración de la riqueza y los medios de producción, que de la misma manera se encuentra concentrada en esta clase política. Y finalmente, me gustaría decir que al final del día, igual estas clases políticas mantienen la cualidad que no son estáticas. Estas clases políticas declinan cuando ya no pueden ejercer las cualidades por las cuales llegaron al poder, o estas pierden importancia. Entonces, me gustaría que nos quedáramos con estas dos cosas, con que el principio constitutivo fundamental es gobernantes y gobernados, pero no hay que caer en la idea de que esto es algo estático, siempre es algo que va en movimiento. Estas clases políticas van a llegar a declinar, y el equilibrio es ese, que en el largo plazo van a haber cambios. Y con eso cierro esta sección. Muchísimas gracias, Víctor. Creo que ahora vamos a continuar con el liderazgo en las sociedades y pues planteando lo que menciona Michels en sus lecturas, es cómo el liderazgo es inevitable en las sociedades y si eso será real, y cuál es la diferencia o las contradicciones que existen entre este y la democracia, incluso cómo llegar a definir un perfil en un líder político actual. Comenzamos contigo, Víctor. Muchas gracias. Pues inicialmente estoy de acuerdo con la propuesta de Michels. Yo justifico esto con el hecho de que no es posible lograr el objetivo final de todas las organizaciones políticas revolucionarias inicialmente sin una clase políticamente dominante que va a estar caracterizada por ser una minoría. Luego, la segunda pregunta respecto a qué contradicciones me parece que hay entre el liderazgo y la democracia. Considero que existen contradicciones notables entre ambas. Por mencionar algunas de ellas, se encuentran que para lograr este orden democrático auténtico se debe contar con una dirección armónica hacia objetivos y metas prácticas idénticas. Eso es importante, que sean idénticas, y esto comúnmente no se plantea ni se sigue bajo liderazgos que son personales. Entonces esa diría que son las diferencias fundamentales. Y finalmente, ¿cómo definiría el perfil de un líder político actual? Pues en esta parte yo coincido plenamente con lo que plantea Michels respecto a que el poder tiende a ser conservador. Esto es en la medida en que inicialmente los líderes revolucionarios parten de ideas transformadoras de Estado y que con ellas atraen grandes masas de simpatizantes, pero a medida que estas organizaciones se vuelven más complejas, aumentan de tamaño, la lucha por los principios se hace muy complejo, muy complicada. Estas organizaciones comienzan a eludir conflictos con el Estado y comienzan a actuar con prudencia, cosa que no van tanta sintonía con lo que era inicial, que eran revolucionarios. Al final del día, estos líderes se vuelven mansos para evitar que se deshagan estos años de creación y conflictos logrados. Y es por ello que defino a estos líderes políticos como conservadores en el sentido de lo previamente mencionado. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Victoria, ¿nos podrías compartir tus pensamientos, por favor? Claro. Bueno, Robert Michels establece que las masas por sí solas no pueden formar decisiones, sino que necesitan una figura de un líder fuerte para orientarlas. Como dijo mi compañero Miguel anteriormente, las masas son una mayoría desorganizada, mientras que las élites son una minoría organizada. Y estoy de acuerdo con el autor cuando dice que los liderazgos son inevitables, ya que es la misma incompetencia de las masas la que propicia la obligada creación de la figura de líderes que los guíen. En cuanto a la contradicción de liderazgo y democracia, concuerdo con el autor que los líderes políticos representarán siempre los intereses de la élite, haciendo que su perfil sea más que nada un conductor entre la relación gobernante y gobernado,
estrictamente en ese orden y no viceversa, ya que como afirma el mismo autor, los líderes políticos no suelen ser representativos de las masas, sino de la élite. En este sentido, tenemos que los líderes llevan a las masas por donde la élite quiere que sean dirigidos. Gracias. Y finalmente, Miguel, me encantaría escuchar lo que piensas. Gracias, Ale. Yo estoy de acuerdo con el autor cuando establece que el liderazgo es una forma natural e inevitable de organización social, misma que es parte de la dicotomía del gobernante y el gobernado. Además, pienso que la democracia aparece como antagonista con el liderazgo debido a que quienes llegan al poder en regímenes de elección popular, hablando de líderes, buscan más que la riqueza personal, acrecentar su soberanía a costa de la de los votantes y se vuelven inamovibles al consolidarse en haciendo uso del partido, un tipo mismo de oligarquía. Y bueno, esto de hecho engloba bastante la visión del autor, con el que estoy de acuerdo, respecto a la visión de un líder político actual. Me parece que es exactamente la de el movimiento o el reemplazo de ciertas élites, porque llegan a los comicios, ¿no? Con una idea de anti-establishment, básicamente, de ir en contra de las mismas élites, sobre todo con un discurso de desacreditación hacia estas élites, volviendo a lo que comentaba en la pregunta pasada, de cómo una élite reemplaza a otra cuando la actual pierde la capacidad de proteger a los ciudadanos. Entonces, pues pienso que sigue siendo una constante, además de que hacen uso del populismo, ¿no? Para llegar a esto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Creo que la manera en la que podríamos resumir este punto es que siempre va a existir un deseo por cambiar el poder por otro. Es decir, no existe un orden social sin un orden político, un orden de poder, un orden que Pareto, dentro de la lectura de Mitchell, menciona como la teoría de la circulación de élite. Esta circulación de élites que van cambiando y van asociándose, inclusive dado directamente por los socialistas, que tratan de traer este nuevo poder de grupo trabajador o de como secciones dentro de una misma sociedad. Y son estos mismos grupos que cambian el poder, sin embargo, se siguen volviendo las mismas élites que estaban tratando de cambiar. Una de las citas que me gustó bastante y que menciono en este momento para resumir el punto es: el Estado no es más que un gremio creado para defender los intereses de quienes constituyen el poder. Que en mi opinión es la mejor manera de poder mencionar lo que es un líder actual, uno que está buscando poder tener intereses propios dentro de este formato de poder o jerarquía. Y pues es lo mismo que mencionan en la lectura y cómo son inevitables en la sociedad al final del día. Gracias, Alejandra, por tu participación. Bueno, siguiendo con esta charla, les hago la siguiente pregunta, compañeros. Michels, dentro de su texto, establece que toda organización es oligárquica. Me gustaría escuchar sus pensamientos. ¿Están ustedes de acuerdo con su tesis? ¿Por qué? ¿Y cómo ustedes imaginarían el ideal de una organización que eludiera esta tendencia oligárquica? Miguel, ¿podemos empezar con tu participación, por favor? Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo pienso que las organizaciones son oligárquicas debido a que, como señala Michels, tienen como motor de acción y objetivo el alcanzar el poder para cumplir con su agenda mediante este. Y una vez que lo logran,
su misión se convierte en retenerlo de la mejor manera posible. Un ejemplo claro que nos da eso es el del Estado como un despacho de las élites, y en el caso particular de la democracia, cómo los partidos tienen como objetivo el continuar con el círculo de obtener, perder, el ciclo de obtener y perder el poder, y sus estrategias a costa de cuestiones filosóficas y programas políticos de un impacto más profundo, se concentran en el pragmatismo de la lucha ya mencionada. Me parece que tal organización no podría dejar de ser oligárquica a menos que incluyera a todos los ciudadanos. Y esto resultaría en una suerte de tiranía de las masas o en algún tipo de anarquismo. Ambos, en mi opinión, muy poco factibles. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. ¿Podemos continuar con la participación de Víctor, por favor? Sí, claro. Yo coincido con lo que dice el autor de que los líderes políticos de estas organizaciones, de todas las organizaciones en general, en algún momento se vuelven dóciles para evitar deshacer años de creación logrados por ellos mismos o por líderes pasados mediante un grupo reducido de personas que están encargadas precisamente de perpetuar esta institución. Es por ello que el equilibrio de toda organización en el largo plazo considero que es oligárquica. Y respecto a la segunda pregunta, puedo pasar un poco más a si estoy de acuerdo y a mi opinión personal, y, y puedo decir que no estoy de acuerdo. Siento que no debería ser así. Yo soy creyente de que en lugar de que estos grupos únicamente se encarguen de perpetuar estos intereses, instituciones, deberían enfocarse un poco más en mejorar internamente la productividad de estos grupos, hacerlos crecer interna y orgánicamente, y continuar con la meta inicial que el autor menciona, que es la meta inicial de todas estas organizaciones que el autor menciona, que es reformar el Estado e introducir en su cuerpo a los hombres y las ideas de este partido o organización que fue inicialmente revolucionario. Y finalmente, respecto a la tercera pregunta de cómo imaginaría el ideal de una organización que eludiera esta tendencia, eh, sería simplemente manteniendo la convicción inicial con la que se partió el movimiento inicialmente, que fue la de introducir estos hombres claves al Estado, hacer involucrar las ideas, hacer que se transformen y que se hagan. Sin hacer eso, se pierde todo el objetivo por el cual fue creada estas instituciones. Y con esto cierro mi parte. Gracias. Gracias, Víctor. Ahora, por favor, Alejandra, ¿nos podrías decir? Claro que sí, Victoria. Gracias. Puesto a que debo refutar con el planteamiento de Víctor, aunque estoy de acuerdo con que no debería de ser de esta manera y que existen maneras mejores para mantener esta transformación, en la práctica estoy de acuerdo con la tesis de Michel. Las oligarquías se mantienen en un poder y son estas ideologías que en práctica pues no suceden, aunque si quisieras tener esta transformación no se presenta, ya que tenemos estos grupos de poder que podemos representar como los partidos políticos, que son los que se aferran a estas tácticas antiguas y gloriosas a las que estamos acostumbrados a vivir. Por más que hemos tenido, y me estoy refiriendo a los partidos actuales, especialmente dentro de México y Latinoamérica específicamente, que están francamente aferrados a encontrar esa idea de transformación y terminar siendo pues lo mismo que han sido antes. Estas oligarquías, estos grupos de poderes de élites cerrados y una manera sin disrupción. Al final del día, pues para la última pregunta sobre el ideal de una organización, pues sería lo mismo que Víctor, tener una revolución del inicio y continuar con esta transformación que se desea sin caer en las viejas tendencias que han estado teniendo los partidos anteriores. Muchas gracias. Gracias por tu intervención, Alejandra. Y bien, siguiendo el hilo de la participación de mi compañera Ale y también siguiendo la definición del autor de un líder político, las organizaciones tendrán siempre la tendencia a ser oligárquicas, ya que la representación popular, como comenta mi compañera,
pues realmente no tiene una cabida importante en las estructuras democráticas, ya que al final siempre se vela por el beneficio de la élite en el ámbito privado, así como en el público, terminando siempre en beneficio de ellos. Por ende, de su fortalecimiento, propiciando estos escenarios oligárquicos. Sí estoy de acuerdo con la tesis del autor, ya que pienso que la representación popular pura es algo aún muy idealista. Sin embargo, es posible aproximarse a representaciones no oligárquicas, pero para esto es necesario que las masas tengan convicciones propias y se mantengan firmes a ellas, para que sus líderes se adapten lo más posible a ellos y no suceda de la otra manera, en la que las masas se tengan que adaptar a sus líderes. Y bien, me gustaría escuchar si alguno de mis compañeros tiene algún otro comentario, alguna otra aportación. Yo considero que toda esta discusión ha sido interesante en términos generales para traer al debate la actualidad y la pertinencia que tiene el pensamiento elitista. Muchas veces no se da el tiempo de darlo a la reflexión, y considero que los temas que tocamos ahorita han sido pertinentes, importantes, y agradezco a todos los participantes por sus intervenciones. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, sin más por el momento, damos por concluida esta sesión.